Listo, chicos, entonces sigamos un poco aquí con la clase. Ya igual a mí no me corresponde el llamado de atención, le corresponde al profesor Eduardo. Como tal es el que él mirará cuando llamará a la familia, no sé qué va a hacer, ¿listo? Entonces sigamos nosotros acá. Signos, símbolos y señas. Entonces vamos a ver cómo de alguna manera el juego y el intervalo que esto tiene en la comunicación influye bastante. Ustedes habrán visto que cuando hablamos de comunicación siempre se habla de un emisor, un mensaje y un receptor. Pues, dependiendo de estas tres partes, hoy vamos a hablar de lo que es el mensaje y la influencia del mensaje en la comunicación. ¿Listo, chicos? Entonces, la clase la vamos a dividir en cuatro partes. La primera, la importancia de la comunicación, es decir, nosotros nos estamos comunicando constantemente. Todo lo que nosotros hacemos, hablamos, decimos, hace parte de la comunicación. Si la persona dice o menciona algo, hace parte de la comunicación. Entonces tengan muy presente ustedes que cuando nosotros estamos hablando de este tema, no simplemente nos referimos a lo que yo digo, lo que yo expreso, lo que yo hablo, sino que también hago referencia que yo pueda entender y pueda compartir una información, ¿sí? Es decir, cómo teniendo cierta cultura, cierto lenguaje, cierto contexto, lo que yo esté diciendo, ustedes lo van a entender. Si yo, por ejemplo, estuviese hablando en otro idioma, en otra lengua, en otro idioma como tal, ustedes tal vez no comprenderían lo que estoy diciendo porque no tenemos una similitud. Entonces, ¿cuál es la importancia de la comunicación? Usualmente siempre dividimos la comunicación como emisor, mensaje y receptor. Pero la comunicación es mucho más. La comunicación influye dentro del mensaje que emite el emisor, un contexto, una cultura, un lenguaje, los signos, símbolos y señas. Cuando hacemos referencia al contexto, nos referimos a que dependiendo de donde se esté, asimismo la persona tendrá que adecuar su mensaje para expresarlo. Por ejemplo, si ustedes están en un colegio, en teoría ustedes deberían estar usando un lenguaje acorde a este contexto. No es el mismo lenguaje tal vez que se usa en una fiesta, que se usa de pronto en una reunión informal, porque de pronto las palabras, las expresiones, las intenciones son distintas. Entonces tengamos muy claro esto en cuanto al contexto. El contexto nos ubica a nosotros y nos permite idear formas en las que nosotros podamos comunicarnos con las otras personas. Dependiendo del contexto, asimismo nosotros nos podemos comunicar. La cuestión cultural no es lo mismo que ustedes estén en una región del país en la que ustedes empleen unas ciertas costumbres, una cierta dinámica conductual, a diferencia de pronto de otros lugares donde pues el lenguaje, la forma, los acentos, aquí en Colombia nos sucede mucho. Cuando nosotros comunicamos un mensaje y de pronto estamos, no sé, en la cultura de las personas que son de la costa, de los costeños, ellos dicen que nosotros hablamos muy raro, las personas del interior. Uno dice, no, para los que hablan raro son ustedes porque el mensaje se entiende de otra manera. Ellos tienden a cortar palabras, a quitar. Igual el paisa, por ejemplo, las personas que son de esta cultura tienden a emplear ciertas palabras de más, a quitarlas, a tener un cantado para hablar. La cuestión cultural es muy importante en el mensaje. Ahora, quiero hacer una acotación aquí en el tercero cuando hablamos del lenguaje. Estoy hablando solo del idioma, que a veces tendemos a confundir lenguaje con idioma y tendemos a no vislumbrar todo lo que es lenguaje. El lenguaje no simplemente es ese idioma que yo hablo, sino todo el contexto y la cultura que encierra lo que yo digo. Es decir, yo no simplemente hablo de acuerdo a lo que me han enseñado, sino de acuerdo a lo que yo veo en mi contexto y en mi cultura. Eso representa mi lenguaje. El lenguaje como tal está acomodado por signos, símbolos y señas. Hacen parte del lenguaje, cotidianamente lo estamos usando, pero no nos percatamos de su utilidad. Entonces, las definiciones que ustedes dieron al inicio de la clase me parecieron muy acertadas, pero
vamos a hacer una aclaración de una por una y vamos a ver cómo una altera a la otra. ¿Listo, chicos? Pues vamos a definir el lenguaje como tal. ¿Qué es lenguaje? Como el conjunto de sistemas de comunicación constituidos por diversas manifestaciones, dibujos, gestos, movimientos, procesos culturales, mitos, leyenda, arte, monumentos. Cuando yo hablo de la materia del lenguaje, nosotros tratamos de encerrar esto. A veces pensamos que el lenguaje es solo hablar español. No, el lenguaje es cómo nos comunicamos los que hablamos el idioma español. Cómo hay variaciones. Ustedes de pronto han tenido la oportunidad de salir de pronto de Funza, ir a otras ciudades del país o a otros países, por ejemplo. Eh, no vayamos tan lejos fuera de Colombia, vamos aquí a Colombia. En Cúcuta, a las chancletas que nosotros usualmente usamos y que usamos en la casa, allá le dicen cholas. Usted pregunta por chancleta y las personas no entienden o de pronto no asimilan porque no hace parte de su lenguaje. Lo veíamos tal vez con las palabras homónimas la clase pasada. Otro ejemplo, a las personas, un ejemplo, uno pide una papaya y allá no le llaman papaya, le llaman lechosa. ¿Sí? Es como el lenguaje se adapta de acuerdo a las circunstancias de una persona y cómo éstas pueden alterarlo. Diana, te escucho. Profe, por ejemplo, en Villavicencio le dicen a las gargantillas, les dicen jackers. ¿Cómo les dices? Jackers, algo así. Jokers, eso, jokers. Vale, muy bien. Yo las Sí, conocía como Jokers. Sí, digamos que acá hay varios tipos, digamos que uno los consigue como gargantillas o como jokers, pero allá es más representativo como el joker. sí, eso es muy cierto. Sí, o sea, pronto como tal, entendamos lo que el idioma se entiende en todo el país, pero dependiendo de las regiones, las personas van adaptando ciertas palabras, les van dando un significado. Digámoslo, en teoría el lenguaje cambia. Vamos retomando un poquito, no quiero devolverme en temas, hablando de las palabras homófonas, cuando hablábamos, y homógrafas, cuando hablábamos de la palabra guapo. Guapo para nosotros aquí en el interior puede ser una persona simpática, bien presentado, bien parecido. Para la parte de Villavicencio, para la parte del Caquetá, guapo es la persona furiosa. Este tipo se puso guapo, ¿sí? Se puso mal genio. ¿Mm? Entonces es tener en cuenta que el lenguaje no simplemente es la palabra, sino el contexto, la cultura, ¿sí? Que yo tengo. El lenguaje no es idioma, chicos. Quiero que aprendamos, pues, en esta clase al menos, el lenguaje no simplemente responde al idioma, hace parte del idioma, pero no es solo el idioma. Por ejemplo, quienes están estudiando tal vez se aspiran a salir del país. Lo más difícil de aprender un idioma es el lenguaje. Es decir, es entender que yo no siempre voy a decir I am is Manuel. No, tengo que emplear un lenguaje para pronunciar mi nombre, para dependiendo del contexto presentarme de otra manera. Hi, my name is Manuel. Es decir, dependiendo del contexto, mi lenguaje debe cambiar. ¿Sí? Como lo dice la definición, es un sistema de comunicación por diferentes manifestaciones, dibujos, gestos, sonidos. ¿Sí? Ya las palabras cambian, movimientos, procesos culturales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando así de rapidez a mí se me viene a la mente, hablar de un proceso cultural no es lo mismo hablar de la muerte aquí en Colombia que hablar de la muerte en México. En México la muerte es casi idolatrada. La muerte es un dios. La muerte para ellos es una persona que hay que rezarle, hay que pedirle a la Santa Muerte. Entonces, la cultura y el contexto hacen un lenguaje distinto. El lenguaje allá es que hace parte de la tradición, es algo normal, es algo entendible, pero no es normal. Por ejemplo, aquí para nosotros es muy usual hablar de personas indígenas, de nativos. En Europa no. En Europa no se habla de nativos, se hablan como personas de Occidente, como personas de aquí de América, pero su lenguaje no se los permite. Entonces, tengamos claro que el lenguaje es todo este constructo de pensamiento. Nosotros, desde pequeños, nuestras familias nos han enseñado un lenguaje, no simplemente un idioma, sino todo un constructo social. Digamos entonces, vamos a ver qué son los signos, entrando un poquito más en materia.
Y vamos a intentar hacer la distinción con la que empecé la clase, que le pregunté a ustedes que cuál es la diferencia entre un signo y un símbolo. Los que vemos ahí son signos. Entonces, ¿qué es un signo, chicos? Es una unidad capaz de transmitir contenidos representativos. Es decir, es un objeto material llamado significante que se percibe gracias a los sentidos y que en el proceso comunicativo es portador de una información llamado significante. Para emplear un signo se tiene que tener una comunidad preparada, tiene que ser aceptado culturalmente y tiene que hacerse una distinción entre significante y significado. Chicos, por ejemplo, si yo empleo la letra A, la A del abecedario, esta letra como tal me representa un signo, porque es una forma, una figura, pero el significado es letra A. ¿Sí? Entendamos que signo es toda representación gráfica, toda representación visual de un elemento que me transmite un significado. Simplemente un significado. Por ejemplo, yo veo el número 1, el 1 me representa un número. Basta. Signo es la representación más básica de un elemento. Por ejemplo, si yo muestro el esfero, es signo de estudio o de tomar apuntes. Me representa, tiene un significado. ¿Listo? Tengámoslo muy claro. Dentro de los signos aparecen muchísimos. Las letras, los números, ciertos lenguajes adaptados, ciertos signos que utilizamos cotidianamente, como los que vemos abajo. ¿Alguien me puede ayudar a explicar los signos, los 4 signos que aparecen abajo? Estos 4 acá. Wi-Fi, Bluetooth, encendido o apagado, y el otro sí, no sé. Listo. Nicole, ¿puedes explicarme al menos los 3 primeros? Los que tú Eh, mencionaste. ¿Cuál es el eh, significado? El significante es verlo. Significante es verlo. Listo, este es el significante. Pero ¿cuál es el significado de cada uno? pues, pues el cosito del Wi-Fi es para ver la red que se está utilizando. ¿Qué te significa a ti? ¿Qué hay? Conexión. Listo. Internet. Por ejemplo, yo como tengo el internet conectado por cable, a mí no me aparece. ¿Por qué? Porque no estoy usando Wi-Fi. Chicos, suena tonto, pero hay que hacer la aclaración conceptual porque dependiendo de lo que yo esté haciendo, los signos van a influir. Pues, en este caso, el signo cambia por las cuestiones que yo estoy empleando. ¿Listo, chicos? Nicole, el siguiente. Es de Bluetooth, pues ese no sé cómo conectar un dispositivo al celular, digamos, para escuchar música o algo así. Perfecto, Nicole, muy bien. ¿Y el otro? Es cuando, digamos, quieres prender o apagar algo, sí, aparece el signito, sí. Listo, indica que algo está encendido o apagado. Y el último, el USB, indica que hay una conectividad de USB. ¿Listo? Entonces, perdón, la idea es tener claro cómo funcionan estos signos, porque en la medida que nosotros entendamos la utilidad del signo, vamos a comprender las dos siguientes. El signo es una representación de un elemento, ¿sí? El elemento me refleja a mí un significado. ¿Listo? No es el símbolo no es nada sin el significado. ¿Listo, chicos? Tengan eso muy presente. ¿Sí? Yo puedo tener un signo, pero si no simboliza o no representa nada, no me sirve. Ténganlo presente. Ahora sí vamos a entrar a ver qué son los símbolos. Y con los símbolos quiero hacer una aclaración en esta parte y que tengamos nosotros presente cómo vamos a hacer la transición del signo al símbolo. ¿Qué es un símbolo? Un signo no solo informa de un significado, sino que además evoca valores y sentimientos, representando ideas abstractas de una manera metafórica, alegórica, que conoce como símbolo. Entonces, chicos, digámoslo así, el símbolo es el hermano mayor del signo. Si decíamos que el signo solo nos representa una cosa, el símbolo viene a ser lo contrario. Entonces, puede usarse un mismo signo, pero se convierte símbolo en la medida de que ya está más cargado de características metafóricas, alegóricas, que tiene historia, que tiene un significado mucho más grande, que puede causar un sentimiento, dependiendo de la cultura y el contexto. Si me hice entender, ¿quién me lo puede explicar de otra manera?
¿Quién de pronto me puede percibir la idea en este sentido? ¿Nadie? Pues es algo que nos da algo sentimental o nos expresa algo a nosotros. Por ejemplo, el corazón es un signo y también es un símbolo porque pues sabemos que expresa amor, pero pues sí, muchos aspectos así. No, está muy, muy bien, Karen. Ese es un símbolo en la medida de que, listo, como signo representa amor. Listo. Significante, significado, amor. Se convierte en símbolo en la medida de que, supongamos, el novio se lo regaló a Karen. Pues ya se convierte en un símbolo porque empieza a contar una historia del que se lo regaló, de la relación bonita o fea que pudieron tener, de que cuando se lo regaló estaban súper enamorados, de que Karen guardó ese corazón y lo atesoró hasta que él lo dejó o hasta que ella lo dejó, el corazón se rompió. Ya el símbolo del corazón representa toda una carga conceptual, toda una carga de ideas. Es un ejemplo, Karen, no puede pasarle a cualquiera, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos eso, chicos. El signo como tal es una representación gráfica, pero se convierte en símbolo en la medida que lo cargamos. ¿Mm? Otro ejemplo, perdón que sea un poco El símbolo metido. de, Diana. el de, sí, el que va de un circulito y que va las cosas así. Ese es el de la paz, ¿no? ¿Cuál, cómo es? El cosito ese de la, Yo el que conozco va el un de la paz círculo, como la paloma y el listón. Es Sí, como eso la sí. paloma. O sea, ahí pueden haber dos, ¿sí me van a entender? Porque está el de la paloma y está el símbolo ese que va como en un círculo y que va así, va así, va así. Ah, ya, pero ese es un símbolo así ya, de la era hippie. Vale. Dime, Karen. Listo. Ese está muy bien, Diana. Ahora, perdón que sea tan chismoso y me fije en las imágenes, en las fotos de ustedes o en el fondo de ustedes. Ustedes en su cuarto tienen pegados ciertos afiches o ciertas cosas. Para ustedes este tipo de cosas se convierten en símbolos en la medida de que representan algo. Por ejemplo, no se miren para atrás, algunos cuartos, no voy a decir cuáles. Si alguien tiene pegado, no sé, una caricatura es un signo que representa, no sé, a un personaje, un pelín, pero como símbolo se convierten en un acontecimiento propio de cada uno de ustedes. ¿Sí? Usted pudo haberlo representado y decir, no, ese símbolo para mí, esa carta, ese mensaje, esa figurita, ese peluche, ¿sí? Por ejemplo, mi novia me regaló a mí un peluche, ese peluche para mí representa un símbolo de la relación, del amor. Tanto que estoy seguro que alguno de ustedes llega a botar un peluche o algo que le hayan regalado, una relación se puede acabar porque no me quieren, lo botó, ya nuestra relación no representa nada, porque ese elemento estaba cargado de ciertas cosas. Entonces, quiero que entendamos eso, perdón que sea tan redundante, pero quería que hiciéramos esa distinción, tanto el signo como elemento de representación solo de una idea y el símbolo como representación de todo un contexto y toda una cultura. Entonces, sigamos. Asimismo, un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni continuidad, que solamente posee un vínculo convencional para dar a conocer su significado. Es algo de lo que ya venimos hablando, chicos. Pero piensa aquí cuando hablamos de una convención socialmente aceptada, es decir, claro, hay símbolos muy propios y personales, el muñeco, la carta, la imagen, pero hay símbolos que son universales. Por ejemplo, la cruz cristiana, el símbolo del yin y el yang, el símbolo de los socialistas, el símbolo de los capitalistas, la cruz esvástica de los nazis. Todos estos símbolos, Los Illuminati. la cuestión de los Illuminati, muy bien, Nicole, todos estos símbolos hacen representaciones, chicos, pero ya son convenciones socialmente aceptadas, ¿sí?
¿Hacen las veces de signo? Sí, porque, por ejemplo, la cruz es un signo. O sea, la cruz como cruz no vale nada, pero es toda la carga emocional que representa, ¿Qué tiene? sí, toda la historia. Por ejemplo, hay personas o hay más que todo religiones que tienden a idolatrar un templo y tienen la cuestión del templo tan sesgada que el lugar representa algo para ellos. Es una casa, perdónenme la expresión, y no quiero ser despectivo con la religión, es una casa común y corriente. O sea, la casa como casa no va a dejar de ser casa porque haya una misa, un culto, una procesión, no. Pero ¿qué es lo que le otorga a ese signo su significado? Las personas. Nosotros cuando vamos a esos lugares ya cambia, ¿sí? Igual y de pronto la comparación es un poco brusca, un cine. Con cine no voy a rezar, el lugar como tal se transforma en un símbolo de películas, comer palomitas, en fin, ¿sí? Pero muy rara la persona que vaya al cine y se ponga, no sé, a hacer oración y lleve su camándula o lleve su Biblia y que viene al cine para rezar. No, porque el cine no tiene la categoría, no tiene la relación a un lugar que permite hacer estas cosas. Entonces tengamos claro que todo símbolo está cargado de una convención social. Muchas personas están de acuerdo o están de acuerdo. Vamos a ver unos ejemplos acá ahorita, chicos. Entonces, aquí están algunos con las religiones, los cristianos, los judíos, bueno, los israelitas, los islámicos, los hinduistas, ¿sí? Cada uno tiene su símbolo y eso representa. Pero vamos a símbolos más universales. ¿Quién me puede explicar el primero? Aquí en la parte de abajo. Este, por ejemplo, está en esta cuestión. Oh, Yo la escucho. creo, no sé si estoy segura. Dime. No, enteros, no sé. No, dime, tranquila. No le dé miedo equivocarse. Si algo, pues lo cambiamos. ¿De los masón? ¿Está? Sí. No. No sé. No vale, no importa, cuando no se preocupe. ¿Alguien sabe, chicos? No. Karen, te Pues no escucho. sé, es como algo satánico, creo, no sé. Lo han adoptado algunos satánicos, pero no es satánico. ¿No? Yo decía los masón. No. Pero los masones no son satánicos, los masones son un grupo supuestamente de intelectuales que buscan controlar el mundo. Pero es que la diferencia entre los satánicos es que los satánicos buscan adorar a Satanás. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese debate. Listo, chicos, les explico el primero. Ustedes lo han visto tal vez en bandas de rock, lo habrán visto en otros lugares. Ese símbolo representa un movimiento social llamado anarquismo. La anarquía fue una construcción social de un grupo de personas que estaban en contra de todas las normas, reglas, leyes, toda forma de organización política, y ellos decían que no hay necesidad de que exista todo este tipo de cosas para que la sociedad funcione y que cada uno puede ser autónomo de sus actos y que como cada uno puede ser autónomo de sus actos, puede vivir bien. Eso es lo que dicen los anarquistas. Entonces, lo que quiero que entendamos acá es el símbolo como tal que representa toda esta carga, todo esto que les acabo de mencionar, representa una historia porque en un momento dado unas personas lo inventaron, lo idearon y lo propusieron, ¿sí? Me representa actualmente algo porque hay personas que se siguen adaptando a esta forma de pensamiento. Entonces, tengamos claro, chicos, cómo funciona o cómo se va dando esta estructura conceptual. ¿Vale, chicos? Si vamos a la realidad como signo, es una A encerrada en un círculo. ¿Sí? No tiene nada del otro mundo, no dice en sí, ella no está escrito nada, pero volvemos a la idea del símbolo de que está cargado de todo un montón de significados. Representa un montón de cosas. Igual pasa con nosotros. Por ejemplo, este es chulo. ¿El chulo qué significa? Ustedes que saben más que yo. Nike. ¿Qué significa Nike? Nike es una empresa de zapatos, de tenis. ¿Y qué más? Es una marca. Es una ¿Qué marca. más? ¿Yo me puedo comprar unos tacones Nike?
No. No. ¿Por qué? Pues hasta, bueno, Moda deportiva. Exacto. Entonces ustedes, con el hecho de ver ese chulo, ustedes ya representan, ya tienen una simbología. Saben que es una empresa, saben que fabrica ropa deportiva, ¿sí? Saben que son costosos. Un zapato nadie es barato o costoso. Más o menos. Depende Depende de la situación económica. Para los ricos es barato, para nosotros los pobres es muy caro. Pero en sí, chicos, es toda la simbología que encierra un elemento. La próxima clase la idea es poder ver pues, un poquito más, a mayor medida, cómo el símbolo, los signos y los símbolos influyen en la sociedad. ¿Listo? Pero quería que tuviéramos claro esto. La distinción empieza a estar en que el signo me representa a mí solo una cosa, el símbolo me representa todo un conglomerado de cosas. Aquí hay muchos otros símbolos, la cruz asbástica de los nazis, la estrella de David, el símbolo de la paz que me decía Diana, el símbolo comunista, la verdad este no sé qué es, esto es una marca de carro, esta es la cruz, este es el símbolo de Volkswagen y este es el de Mitsubishi. ¿Listo? Vamos a pasar a lo que son las señas, chicos. Entonces, dentro del lenguaje simbólico, ya veíamos los signos y símbolos, entran a jugar un papel muy importante en lo que son las señas. Esta imagen nos representa el lenguaje simbólico de señas, perdón, que usan las personas con dificultades auditivas y dificultades para hablar. Entonces, ellos usan sus manos para expresarse, pero con figuras determinadas, que en últimas resultan siendo señas. Entonces, ¿qué es una seña? Es un tipo de signo que tiene por finalidad cambiar o originar una acción que actúa de manera directa e inmediata sobre el receptor del mensaje. Cuando vemos una señal, ella nos indica que debemos prestar atención a un hecho en un momento determinado o modificar una actividad prevista. Como lo decíamos con las anteriores, está condicionada por la cultura y el contexto. Les voy a dar un ejemplo de eso aquí para compartir un poquito con ustedes y que nos podamos entender. ¿Quién me puede, los que tienen la cámara prendida, por favor, ¿no? Los que no la tienen, no la quiero. ¿Quién me muestra cuál es la seña de una persona cuando yo quiero decir que una persona está loca? ¿Cómo es la seña que yo hago? Muy bien, eso. La seña por lo general es girar mi dedo sobre mi oreja, simbolizando que está loca. Pero, por ejemplo, chicos, les comparto aquí algo de experiencia. Mi hermana está en otro país y me comparte que allá esa seña no significa nada. Yo le pregunto a ella, ¿cómo hacen para significar que una persona está loca? Ellos lo hacen así. Se ponen el dedo en la cabeza y hacen así. Mueven la muñeca. O sea, suena muy tonto, pero dependiendo del contexto y la cultura, las personas cambian de señas. ¿Sí? No es lo mismo yo hacer esto. Y yo les digo a algunos de ustedes, ay, es que esa persona está como, ustedes dicen, ¿cómo así, profe? ¿Qué quiere decir eso? Porque nuestra cultura no tiene adaptada esta seña, ¿sí? Pero si yo les hago así, el profesor está diciendo que está loca o que está loco, en fin, ¿sí? Dependiendo del contexto y la cultura, las señas cambian. ¿Quién me puedes representar con una seña cómo digo que una persona está llena? Esa persona está llena y que no puede comer más. te toca la barriga y hace como, ay. Perfecto, Nicole, muy bien. O sea, uno coge, ay, no, estoy lleno. Y se soba la barriga como un Buda, ¿sí? En otras partes, por ejemplo, mi hermana me compartía que no. Para decir que está lleno, te pasa por la mano como haciendo silencio y es así. ¿Quiere más? Quiere decir que está lleno, que no quiere más. Además, eso acá es como silencio o, ¿Qué silencio? como guardado el secreto, ¿sí? Exacto. Les comparto otra locura. Así, cuando yo tuve la oportunidad de ir a otro lugar, hay una palabra, guardar, significa mirar en italiano. Guarda alguna cosa. Mira esta cosa. Y a mí una vez me dijeron allá, guarda. Yo llegué y guardé mis cosas y me fui. No era que mirara lo que me estaban mostrando. Entonces, el lenguaje, a veces dependiendo de la cultura y el contexto, varía mi forma de comportarme. Listo, chicos, ténganlo muy presente entonces. Estas son las cuestiones de las señas. Vamos terminando entonces. Nosotros dentro de las señas reconocemos varias, por ejemplo, las señales de tránsito.
toda señal de tránsito no está ahí de adorno ni para que la gente la mire, no, bueno, sí está para que la gente la mire, está para que la gente la aprenda a respetar y tenga presente que ella representa algo, ¿sí? Si yo veo la señal de stop, de prohibido girar a la izquierda, de reduzca la velocidad, reducción de carril, de carretera en doble sentido, de obra en la vía, ¿sí? Cada señal de tránsito tiene su representación. Cada color, cada figura representa algo. Tiene que haber una cultura y un contexto. Chicos, ¿saben ustedes cuál es la única señal de tránsito universal? ¿No? A ver, La de pare. Perfecto, chicos. Stop. Exacto. El stop, el pare, es la única señal de tránsito universal. Tiene 8 lados. 2, 4, 6, sí, señor. 8 lados y por lo general es de color rojo. Si usted ve una señal de 8 lados color rojo, quiere decir pare. Así está escrito en alemán, en indio, en chino. Tengo entendido que esa señal es universal. Las demás pueden variar dependiendo de la cultura. El hospital puede ser representado con azul, en fin. Pero esas señas. Aquí puse un lenguaje de señas aquí en la parte inferior. Ustedes se dan cuenta, con las manos nosotros simbolizamos cosas, representamos algo, ¿sí? Siempre estamos cargados pues como de todo este tipo de lenguaje de señas. Y hacia el final tenemos los gestos. Los gestos hacen parte de las señas porque con un gesto representamos todo. Por ejemplo, yo a algunos de ustedes les habré enseñado en clase, les habré dicho que cuando una persona mira para arriba es porque está diciendo mentiras, cuando mira hacia abajo es porque se está inventando algo, cuando no miro directamente a los ojos, cuando estoy prestando atención y estoy haciendo otra cosa. Es decir, nuestros gestos hablan por sí solos. Constantemente estos están en comunicación y representan lo que decimos. Si nos reímos, si estamos serios, si estamos frunciendo el ceño. Cada una de estas, digámoslo así, de estas señas o de estos gestos nos representan cómo nos vamos a comunicar. Listo, chicos, entonces. Quiero terminar con esta frase. Algunos de ustedes me la habrán escuchado decir, hablamos más con lo que no decimos. Cuando hablamos de los signos, símbolos y señas, a veces no necesitamos hablar tanto. Un solo símbolo o un solo signo que puede representar a mí un montón de cosas sin necesidad de hablar. Hablamos más con lo que decimos. O, por ejemplo, esto. ¿Usted está feliz acá? ¿Su cara y sus gestos demuestran otra cosa? No. O, por ejemplo, no hay necesidad de preguntarle si está feliz porque usted está saltando, tiene una sonrisa de oreja a oreja, sus ojos están con la pupila supremamente dilatada. Es una persona que está feliz. Hablamos más con lo que no decimos. Ténganlo muy presente para toda su vida, porque ustedes y nosotros vamos a estar siempre hablando y siempre refiriéndonos a un lenguaje constantemente en lo que estamos hablando y lo que estamos expresando. Listo, chicos. Igual, como siempre, el referente bibliográfico de donde tomé la información. Obvio, hay información también mía, pero por lo general esta información fue tomada de esta página de internet. Y estas son las indicaciones finales ya, ¿listo? La próxima clase pues terminaremos, si es el caso, terminaremos viendo el tema. Quiero hacer un ejercicio con ustedes, ¿listo? Chicos, al momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro? Algo que ustedes digan, profe, la verdad, esto no lo entendí. No, señor. ¿Perdón? Por ahí habló alguien. ¿No? No, no hay ninguna duda. Listo, chicos. Ahora, les voy a pedir un favor. Voy a hacer el llamado a lista. Quiero que respondan. Les pido disculpas de antemano por el inconveniente que hubo al inicio. Igual, yo sé que no son todos chicos, pero pues decía un pensador, por ahí lo vi en internet, decía, nosotros los seres humanos somos los únicos que pagamos por un servicio que no valoramos. Es decir, la educación no es para los profesores, es para ustedes. Tengan siempre eso muy presente. Álvarez Olivar Juan Sebastián, ¿está? No está. Listo. Bedoya Soriano Laura Sofía, ¿está? No está. Listo. Benavides Salgado Karen Tatiana. Listo, Karen. Presente. Bernal Rodríguez Carol Daniela. Gracias. Castañeda no está. Díaz Bejarano Samuel David. Está. Está.
Matías Bejarano está. Está acá. Mía Rodríguez, Eric Steven. Presente. Eslava Corredor, Eslava sí está y lo estoy viendo. Gómez Piña por ahí está también, ya la vi. Gómez Tibaquirá, Angie Natalia. No está. Gómez Tibaquirá no está. Mae Herrera Maecha, Angie Tatiana. Tampoco está. Ah, ya la vi. Listo. Martínez Capela, Jorge Armando. ¿No está, está. chicos? Listo. Montejo Orjuela, Kevin Danilo. Presente. Muy bien, Presente. Kevin. Moreno Rojas Nasli, ya la vi. Naranjo Henao, María Alejandra, Presente. ya la vi. Hospita Herrera, Laura Susana. Presente. Muy bien. Parrado Hernández, Nicolás. No está. Listo. Prada Gómez González, Jonathan Alejandro. Presente. Bien. Ramírez Muñoz, Karen Melisa. No Karen. está. Está. Reyes Muñoz, Nicole Juliana. Yo, presente. Listo, Nicole. Gracias. Ríos Colorados está ahí. Ruge Piamonte está. Yo. Sopó también está. Torres. Aquí estoy, profe. Muy bien, Camilo. Y Zuluaga. ¿Sopo está? ¿Sopó está? No. Sopó no está, gracias. ¿Zuluaga está? Sí, profe, creo que sí. No lo veo. ¿Ustedes lo ven, chicos? Es que no. Ahí está haciendo así en la pantalla. Ah, sí, ya lo vi. Bien, No le Zuluaga. funciona el Que micrófono. no tiene audio. No. Vale, Zuluaga, no te preocupes. Qué pena más bien que no me había dado cuenta. Chicos, entonces, no hay más preguntas. Entonces, que tengan muy buen día. Espero que pues hayan aprendido. La próxima clase reforzaremos un poquito más el tema. Ay, se me olvidaba. Les pido disculpas por lo de la semana pasada. Me equivoqué con el link. Se lo envié a la profesora Leonel. Era para la profesora Emily. Entonces, de pronto ustedes no se pudieron conectar. La clase pasada, o sea, la del viernes, si no me falla la memoria, muchos no se conectaron muy poquitos. Igual ese día yo no tuve en cuenta la lista, ¿listo? Entonces no se preocupen pues, si hay algún inconveniente o algo. Chicos, porfa, pilas con las clases, ¿no? Tengan cuidado tanto con los profesores como por ustedes, bueno. Profe, Chicos, yo no entendí qué pasó al principio. Nicole, no sé qué se pusieron a dibujar ahí, hicieron un dibujo ahí en la presentación. Ah, Tienen que ser ustedes, chicos, o sea, digo ustedes, alguien del grupo, ¿no? Igual yo paso el informe de lo que registre la videoconferencia, porque la videoconferencia registra la participación de las personas. Entonces, ahí registro la participación del que hizo eso. Entonces, pues, por eso le digo, no se ganen problemas sin necesidad. Chicos, los quiero mucho, que mi Dios los bendiga y que tengan muy buen día. Bueno, chao, muchachos. Bueno, profe. Muchas Chao, gracias. profe, Chao. gracias. Chao. Chao.